Vamos a ver, estamos contactando y coordinando lo de Braulio con Luis Medrano. Pero hoy es un día que nosotros queremos agotar la mayor parte del tiempo en este tema de extinción de dominio o extensión de dominio. No, es que ahí es donde está la interrogante, si es se extiende el dominio para corromper. De dominio para o corromper. Si es una extensión del dominio. No, se extiende el dominio de la robarse lo que no es de ellos. O extensión de la impunidad. Extensión de la impunidad, es por ahí. Y la extinción de la rectitud y la extinción de lo correcto. Porque Entonces, es que hay mucha gente que no conoce a fondo esto, porque como evidentemente todos queremos que se apruebe una ley de esta característica y que nos devuelvan lo robado, pero vamos a ver el marco jurídico, no se cometa los huecos que hay ahí, después que se recupere, cuando se recupere, a dónde va, cómo se va a manejar eso. O sea, hay una serie de Pero huecos para ahí. eso se creó una comisión que tiene también dando vueltas todos los años del mundo. Entonces, ¿cuál ha sido el informe de esa Y la comisión? están rebotando. Es que simplemente no quieren afilar cuchillo para su garganta. No lo hicieron Eso es lo que lo de parecería. los 8 años del gobierno pasado, que era de preeminencia PLDista, y no lo han hecho los de ahora, en 2 años, y en eso llevan ya 10 años. Es así, Iván. Bien, pues el asunto que tenemos que impulsar esto, pero que tenga el marco jurídico, la sustentación que permita que realmente cuando sea aprobada, pues funcione como todos queremos que funcione y que no se abran huecos que realmente después se puedan utilizar Lagunas a legales, favor, Iván. laguna peligrosa. Laura Guzmán hizo un trabajo de investigación muy interesante y me consta que duró mucho tiempo investigando minuciosamente todo esto. Vamos a ver otra parte de esta investigación que hizo para el taller de periodismo de investigación para la Embajada Norteamericana e INTEC. Vamos a ver. Fue dejada. Si no escuchamos es complicado. 2 lecturas por el Senado. El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio de bienes ilícitos busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales. La figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del año 2010 en el contexto del artículo 51, que establece que solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes nacionales. Esa ley de extinción de dominio, que es un mandato de la Constitución del año 2010, es una ley muy importante para el tema de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el dinero mal habido, es decir, el enriquecimiento ilícito. República Dominicana, como usted ha dicho, a pesar de que esa figura aparece en la Constitución del 2010, estuvo baloteando en el Senado y en la Cámara de Diputados y no fue posible evacuar una ley de extinción de dominio. Motivado en el incremento del crimen organizado como el narcotráfico y otros delitos que dan lugar al lavado de activos, en al menos 7 países de Latinoamérica han sido aprobadas leyes de extinción de dominio que tienen la finalidad de que los estados recuperen bienes que han sido obtenidos producto de las actividades ilícitas. La ley de extinción de dominio es una figura nueva, prácticamente surge hace poco tiempo, cuando apresan a Pablo Escobar en Colombia. El Estado colombiano no sabía qué hacer con la cantidad de bienes muebles, inmuebles, acciones en compañía que tenía Pablo Escobar, y se crea por primera vez en América Latina la figura de la ley de extinción de dominio. Porque la figura de extinción de dominio es una figura que ha surgido como parte de una legislación de emergencia. Por eso Colombia fue una de las primeras naciones de América Latina
en establecer la figura de extinción de dominio, porque llegó un momento que el desafío del Estado fue grave. Sería fallido que la sociedad dominicana diera un paso tan importante como la promulgación de esta ley en las condiciones en que ha sido concebida tanto por el propio Ministerio Público como para nuestra economía. Sería un golpe letal aprobar esta pieza, afectando de igual manera los principios del derecho de propiedad. Si se van a los Estados Unidos de Norteamérica, verán que los U.S. Marshal son los que se encargan también de la administración de bienes y no el Ministerio Público. Si se van al caso de España, ven que existe la Oficina de Gestión y Administración de Bienes. La realidad de los Estados Unidos no se asemeja a la realidad de debilidades de institucionalidad de nuestro país. Cada propuesta y respuesta que plantean como camino a seguir tiene aspectos que han sido respondidos como si se tratara de una vara mágica resolutora, siendo en efecto todo lo contrario. Tú no puedes traer una legislación enlatada, imponerla en un país sin considerar su realidad, su historia, su idiosincrasia, su cultura, sus realidades, que la que yo estoy planteando es la más grave de todo lo que estoy planteando, es el tema de la corrupción. O sea, una herramienta de esa índole en manos de organismos de seguridad investigativos corruptos. Uno de los vicios que presenta el proyecto de ley de extinción es en el artículo 11, que establece que solo podrá oponerse cosa juzgada en la acción de extinción de dominio cuando el afectado demuestre que respecto de su patrimonio o de los bienes específicamente objeto de la acción se ha dictado sentencia de fondo favorable que permita verificar la existencia de una identidad de objeto o bien causa o causal y hechos. Pero la extinción de dominio no carece de críticas, muchas de las cuales apuntan a la experiencia en países desarrollados, donde las instituciones encargadas de realizar estas actividades han abusado de esas facultades. El proyecto de ley que actualmente cursa en el Senado de la República adolece de serias carencias que pueden poner en entredicho la seguridad jurídica nacional y deben ser corregidas antes de su aprobación. Ese proyecto que está en el Congreso no hace distinción con el delito de evasión fiscal, porque estamos hablando de una situación gravísima, porque la extinción de dominio, en pocas palabras, lo que implica es que la propiedad propia se reputa como si nunca hubiese existido. Entonces, yo no creo que las instituciones dominicanas estén en condiciones de asumir eso sin que eso se convierta bien, en un manantial. Esto a manera de introducción que sirva de alfombra porque realmente es algo que nosotros queremos discutir con profundidad y debatirlo. Creo que el país está en expectativa de que esta ley se promulgue, pero con los elementos y la sustentación necesaria para que realmente sea aprobada con la fortaleza que amerita y blindarla de que en el futuro no sea objeto de manoseos. No se use como retaliación. Claro. Entonces uno tiene miedo. Miren la misma constitución. Uno tiene miedo en países como el nuestro de que pueden haber buenas intenciones, pero en el camino mucha gente interesada y jueces y partes. Esto es complicado. Pero y lo que queremos es buscar esa transparencia. En este caso, puede haber la intención de alguien o de algún sector o de algún grupo. La verificación y la atención y la observación del proceso previo está ahora. Porque ahora es que está en el proceso de discusión y toda la sociedad tenemos que ver qué contenido tiene ahí, exacto, qué cosas afectan, porque luego de aprobada ya no hay vuelta atrás. Eso es. Pero entonces, es ahora. ahora. ¿Sabes por qué es ahora? Y no precipitarnos. ¿Tú sabes por qué ahora está de nuevo en un proceso de discusión? Bueno, por lo que la gente en la calle, y yo soy de las que pienso que ese tipo de cosas son las que se aprueban en la calle. Es difícil por los intereses, porque aquí el tigueraje político aquí se protege en sus distintas expresiones. Entonces eso fue producto de lo que fue la consigna, por ejemplo, de Marcha Verde, que asumió el presidente Luis Abinader. Y lo asumió, y como tal, ahora se están produciendo de nuevo las presiones para que eso se conozca y esa parte que está pendiente se aplique, que es recuperar los robados. Y ahora es que nos enteramos, porque ese tema no se discutía, que tenía que conocerse esa ley
Y qué bueno que se está discutiendo y ojalá que lleguemos a algún punto. Y ojalá que llueva café. Tenemos invitados, nosotros vamos, no somos, no queremos hacer juicio de valor aquí, sino cuestionar a los invitados, debatir el tema. Vamos a ver cómo podemos hacer una dinámica lo más fluida posible y arrojar luz al final de este programa. Pedro Catrein, senador por Samaná, Antonio Taveras por la provincia de Santo Domingo, ¿no? Estará también el abogado José Ricardo Taveras y también estamos esperando, no sé si ya llegó, Vinicito Castillo, el doctor Vinicio Los dos Castillo. últimos son, Iván, exdiputados. Exdiputados. Hay que decir, Iván, que José Antonio Taveras hace 2 semanas empezó un proceso de recolección de 1 millón de firmas, él como senador, para presionar a su Senado para que conozca la Y ley. decir, ¿Te das cuenta? Extraño eso, ¿no? y decir de, Pues no debería ser. y decir de No la va a reunir Ya tú tampoco. puedes ver la resistencia y lo O sea, complejo de esto. hay senadores que no quieren que esto... no, y de No, congresistas, levanta la sospecha. eso. Claro, congresistas pero en es general, así. Legítima sospecha. congresistas en Senadores general. ni diputados. Y hay que decir, Pero ¿por qué no Que quisiera? afilarían cuchillo para su garganta. El show sale para todos. En breve este debate de extinción de dominio o extensión de corrupción.